muy similar inclusive al que vivió Colombia hace unos años, y que inclusive pues, Colombia lleva un conflicto interno más de 50 años con la guerrilla de las FARC, las AUC y otros grupos guerrilleros, y con esta cuestión del Estado colombiano. Y el tema de la desaparición se parece mucho al tema de México. Inclusive está ligado con el tema de las drogas. Ustedes sabrán que hubo un momento en Colombia en que igual se dieron muchísimos crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, de desaparición forzada de personas, ejecución extrajudiciales, desplazamiento forzado interno y externo, muchas cosas que abonaron al conflicto interno de Colombia, sí con las guerrillas, pero también con el tema de las drogas, porque también el tema de las drogas cruza muchas cuestiones. Entonces, voy a presentar unas diapositivas, y si alguno tiene dudas, pues yo les sugiero que lo vayan apuntando, y ya al final lo podemos ir abordando. O sea, al final, pues ya las dudas que tengan, las vamos a ir despejando. Hay cosas que quizá yo no sé todo, ¿no? Sí, me especializo en ciertas cuestiones, en este tema me especialicé, he trabajado y sigo trabajando, me gusta, pero no quiere decir que sepa todo. Habrá algunas dudas, y sobre todo allá en un lenguaje especializado de otro tipo, bueno, yo tengo esta análisis o perspectiva criminológica. Entonces voy a poner las diapositivas y comenzamos, ¿no? A ver, ¿todos aquí son criminólogos o criminalistas? ¿O todos están en ese ámbito polimórfico de las ciencias forenses, o hay algunos que nada más están por inquietud aquí? ¿Pueden hablar o está cancelado el micrófono? Yo soy química. Yo soy Química. criminalista. Bueno, sí, criminalista. Yo soy abogada. Muy bien. Criminalista. ¿Quién más? Criminalista. Muy bien. Ok. Bueno. Yo soy médico. Médico. Muy bien, muy bien. Licenciada en Ciencias Penales. Ciencias penales. ¿Quién más? Orientadora familiar. Orientada familiar. Y que hago un paréntesis aquí con la orientadora familiar, que te pueda servir muchísimo este tema para el acompañamiento a víctimas u ofendidos en el tema de desapariciones. Es importante. Todo suma y todo puede ser. Ajá. ¿Quién más? Criminólogo, criminalista. Ok. ¿Quién más? Son muchos, es que son muchos, ¿eh? Abogada. Abogada, bien. Licenciada en Criminalística. Ok. Licenciada en Criminalística y estudiante de Derecho. Muy bien. ¿Qué más? Yo criminalística. Criminalística. Muy bien. ¿Quién más? No sé si me escuchó, pero estudiante de las ciencias penales. Oh, muy bien, ciencias penales. Pues no vamos tan alejados de lo que les dije, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estudiaron? ¿Nada más? Yo estudiante todavía. Ajá. Estudiante de criminalística. Te reconozco, Carmen. Hola, profe, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Pues yo creo Hola, que... ¿qué tal, maestro? ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. Sí recuerda quién soy, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no voy a recordar al que la doctora Dolores le llama el criminalista estrella? Un gusto, pues, estar aquí, escuchándolo, y pues, excelente ponencia, maestro. Un saludo desde Guerrero. Muy bien, pues muy interesante el tema y el trabajo del criminalista Ricardo Pita Villamil. La verdad es que, pues, mucho esfuerzo, y en lo que hace es muy importante, muy interesante su labor. Gracias, bienvenido. ¿Se logra ver ya la pantalla, lo que estoy compartiendo, o todavía no? Todavía no. Todavía no. Maestro, todavía no se ve la pantalla. ¿Nada? ¿Ahí? ¿Nada?
No, todavía no. No, profesor. Creo que estoy teniendo un poquito de fallas técnicas. En el caso de que no, le daría... A ver, ¿ya se ve? Ahí ya está. Me parece, aquí ya me dice que ya. Listo, Sí, ya ya se ve. se ve. Ya se ve, perfecto. Bueno, pues entremos en materia y analicemos este tema. Fíjense, yo creo que el tema de desaparición de personas es un tema que, aparte que comenzó a ser muy llamativo en los últimos 10 años, y al rato voy a decir por qué los últimos 10 años, es un tema que puede comenzar a configurar una visión de política criminológica. La política criminológica vista o analizada desde así que esta visión de Estado social y democrático de derechos, analiza ciertos fenómenos históricos, ejemplo la delincuencia, y la delincuencia relacionada, por ejemplo, con cualquier delito de alto impacto, en este caso con las desapariciones, y tiene como tarea instrumentar mecanismos para desarrollar la capacidad de combatir el hecho que se está estudiando y generar políticas públicas, programas, estrategias, acciones de Estado, e inclusive políticas de Estado, políticas de gobierno, porque hay diferencia entre esos tres. Pero lo que se busca en México es comenzar a disminuir la cifra de desapariciones, que la cifra de desapariciones, como yo les decía desde un inicio, no es un hecho casual, ni es un hecho al azar. Tiene una causalidad, es decir, una suma de elementos que causan las propias desapariciones. En México sí se puede decir que la gente no desaparece porque sí. ¿Ok? Entonces, eso es importante cómo esta visión de políticas en materia de seguridad y políticas en materia de seguridad pública en realidad buscan desarrollar una política criminológica. Y bueno, en la cita del doctor Héctor Chincoya Teutli, él comenta que existe una relación inversamente proporcional entre el aumento de la delincuencia y la destreza para controlarla por parte del Estado, para contrarrestarla. Es decir, si hay un Estado débil que no ha generado políticas públicas para poder atajar o combatir un hecho delictivo, quiere decir que se tienen que instrumentar diferentes reglas para regularlo y disminuirlo. Y claro, ahí yo no me voy a meter en la visión de cuál es la forma para poderlo combatir, pero sí es importante entender que el propio origen de la Ley General de Desaparición Forzada en México tiene una visión de intentar contrarrestar lo que en el fenómeno, lo que pusimos acá en el fenómeno histórico, la desaparición, se pueda ver una disminución real, porque ahorita vamos a comenzar a ver los números y es algo totalmente fuera de todo sentido. Entonces, ¿qué busca una política criminológica? Pues bien sencillo, en esta cita, que ha sido, aquí lo voy a resumir más adelante, y la política criminológica es un conjunto sistemático, cohesionado y consistente de decisiones de política gubernamental basadas en el análisis científico-social del fenómeno criminal, construidos con la participación del Estado y la sociedad. Es decir, no dejar todo al Estado, sino que la propia sociedad pueda tener cierta injerencia. El propio, por ejemplo, la participación, y me imagino que alguien lo va a hablar, creo que alguien vi que lo va a hablar sobre los colectivos de víctimas. Esta sociedad civil organizada que busca ser el ariete en contra del Estado, en este caso el Estado mexicano, que no cumplía o no cumple todavía en satisfacer las necesidades para disminuir un fenómeno. También la sociedad civil organizada es un elemento importante para la propia, dentro de la participación y para la propia disminución, para la propia creación de políticas. Entonces, en gran medida, esta ley general de víctimas que conocemos, y también esta ley general de desaparición forzada, lo que intenta es disminuir el fenómeno tan exacerbado que hemos visto
en relación a la delincuencia, ¿no? Entonces, aquí hablo un poquito sobre qué este talante es importante. Las cámaras de representación ciudadana, que en este caso es el Congreso de la Unión, el Senado de la República, con la participación de colectivos y de diferentes expertos en la materia, se creó en el 2015, o sea, se articuló la Ley General sobre Desaparición de Personas, ¿no? Que en realidad lo que busca esta ley no nada más es que se quede en letra muerta y se puedan crear o se han generado en estos últimos años diferentes instrumentos para disminuir la propia desaparición y ya cuando está la desaparición, para ser exhaustivo respecto a la búsqueda, pero también exhaustivo respecto a llegar a una verdad, realmente una verdad histórica, que me sonó un poco la cuestión de Iguala, y me imagino que eso bien lo sabe el criminalista Ita Villamil, a qué me refiero con la verdad histórica, pero es importante que se sepa que existe ya un mecanismo regulatorio para que los estados y los municipios generen políticas en consonancia con la Ley General sobre Desaparición de Personas. Entonces, ¿por qué este tema es un problema? ¿Por qué en México la desaparición es un tema que tiene que ser exhaustivamente analizado y se han implementado políticas públicas, se han hecho leyes generales en los estados? Falta regular la ley de desaparición de personas, por ejemplo, en Puebla, aún está este jaloneo político, aún está, digamos, en análisis la ley estatal de desaparición de personas, pero y en otros estados es así. Si bien ya se aprobó en otros estados, aún falta un mecanismo regulatorio. Es importante ver este sentido. ¿Por qué es un problema? Aquí, yo fíjense, me voy a pasar hasta esta diapositiva, me voy a brincar, y es interesante cómo los datos dados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es un registro que ya tiene algunos años, pero que realmente creo que no estaba realmente sistematizada ni armonizada la información, porque los municipios pues, no proporcionaban los datos, o las familias no hacían las denuncias respecto a sus desaparecidos, o muchas circunstancias. Entonces, en México, de 2006 a 2019, se comenzó a dar una cifra aproximada, porque aparte es aproximada, no lo sabemos, de personas desaparecidas. Entonces tenemos un histórico en ese periodo sobre 60,053 personas desaparecidas. Esto en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Hay algunos quienes dicen, bueno, ¿por qué se sigue sumando? ¿O por qué se sigue diciendo que la guerra contra el narcotráfico es vigente cuando el periodo presidencial de Felipe Calderón fue de 2006 a 2012? ¿Cómo se puede seguir hablando de guerra contra el narcotráfico y cómo el fenómeno de la desaparición todavía puede estar ligado a un gobierno que ya no existe? Pues está bien sencillo, porque estamos hablando de sistematicidad, es decir, un fenómeno que se ha generado y que no puede ser atajado o detenido con una sola iniciativa o con una sola política o en alternancia de un gobierno. En el rollo de Enrique Peña Nieto, la misma sistematicidad de las desapariciones, pero también las ejecuciones, tenían una correlación. Ahorita vamos a ver algunos datos, y en el gobierno actual también existe una correlación de esa política implementada, una política de Estado implementada desde 2006, que ha generado una serie de desapariciones ligadas también a las ejecuciones, ligados al tema de el combate a la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico. Entonces, esta sistematicidad no va a ser detenida, yo hasta considero que ni siquiera en este periodo presidencial, sino que va todavía a pesar algunos otros años para que la sistematicidad pueda cambiar estos patrones, ¿no? Entonces, vamos a otra cuestión. Miren, esos datos, ya comparándolos con los datos del 2000, como los que les presenté ahorita, de 2006 a 2019, esos datos son actuales.
La cuestión, cuando digo actuales, es entre comillas, porque son datos que todos los días, absolutamente todos los días, van cambiando. Aquí tenemos datos del 6 de enero del 2020, ¿no? Entonces, estos datos han sido recabados por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que emana precisamente la Ley de Personas Desaparecidas, y que día a día van sumando o fosas, y dentro de las fosas cadáveres, y que evidentemente van ensanchando las cifras de personas desaparecidas. Entonces aquí hay un dato interesante, miren, fíjense, de 1964 a la fecha, el reporte es de 61.637 personas. Ustedes me dirán, pues son muchos años, ¿no? Entonces, ¿por qué del 2006 al 2019 estamos hablando de 60 y tantos mil? Hubo un periodo en los años 70 que le conocen la Guerra Sucia, donde el gobierno de aquel entonces combatía, o más bien abatía, a aquellos disidentes políticos, y cualquier manifestación de disidencia, o más bien de oposición política, se correlacionaba con crímenes de lesa humanidad, en este caso desaparición forzada y ejecución forzada, pero nunca se vio, como en el caso del 2006, a la fecha, jamás. En México yo creo que ni siquiera en la propia Revolución Mexicana se dieron estas cifras, ¿no? Y ahorita les voy a dar el dato real. Se decía que eran 61,000, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Sobre fosas clandestinas, también hay muchos datos, ¿no? Estamos hablando de 519 sitios que han sido localizadas, 873 fosas clandestinas, y se han exhumado 1,124 cadáveres. Me llama mucho la atención, no sé si ya fue el evento, ya fue el evento, el 24, en Guerrero. Bien, conocerá el criminalista Tita Villamil, que el presidente de la República fue a un lugar que emblemático en Iguala, me parece que sí es en Iguala, que él iba a hacer una presentación sobre la bandera, pero en ese sitio, en ese cerro, se sabe de la cantidad constante y sonante de fosas clandestinas y el fenómeno de la delincuencia organizada, estos choques particularmente entre grupos como Guerreros Unidos, con otras organizaciones criminales, y que se correlacionan, pues, las desapariciones con las fosas clandestinas y evidentemente con los homicidios dolosos. Entonces me acordé de ese fenómeno. Bueno, vamos a ver ahorita algunos datos. Fíjense que del 2020 se han encontrado ya mucho menos que en otros momentos, un menos 33% de fosas clandestinas. Y de esas fosas clandestinas que se han encontrado, 39% han sido ya las personas identificadas, pero hay un universo todavía muy grande de personas que no han sido localizadas, ni personas que han sido identificadas, ya encontradas en fosas clandestinas o en fosas comunes. Cuando estamos hablando de cuerpos recuperados, estamos hablando de 23.095, 2.395 cadáveres recuperados entre diciembre de 2018 y 2020. El 39 del total han sido recuperados y el 21.75 han regresado con sus familias. Eso es importante en cuanto a recuperación de cadáveres, un dato interesante. ¿Por qué? Porque yo pienso que hubo como no existía todavía esta argamasa o estas políticas públicas en materia de desaparecidos, y todavía no se estructuraba un sistema para organizar los datos, generar comisiones de búsqueda, como no existía años atrás eso, creo que los datos no eran confiables, e inclusive los reportes de desaparecidos no corresponden hasta la fecha todavía a los números reales. Pero lo que sí es importante es que la cifra de recuperación de cadáveres y de llevar o regresar el cadáver ya a través de una instrumentación del Estado a víctimas, a familiares, ha sido una de las cosas que sí ha dado como consecuencia todas las reformas y todas las instrumentaciones de los estados para
visibilizar y atender el tema de desapariciones, ¿ok? Miren, aquí el dato como es, ¿no? Ya en una gráfica, a través de una gráfica de la Secretaría de Gobernación Federal, que es donde está la Comisión de Búsqueda de Personas, la nacional. Estamos hablando que de este informe del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, pues se han encontrado diferentes fosas, ¿no? Pero chéquense los periodos, digamos, más, pues, que tienen mayor alza, ¿no? Pues en octubre, en noviembre, en diciembre, ahí está el número de fosas encontradas. En este caso, me llama mucho la atención octubre, que se localizan 87 fosas, y cuerpos o cadáveres se localizan 205. Aquí lo importante de sistematizar la información, de identificar a las personas y de entregarlas a las víctimas o los familiares, es que se está intentando dignificar la memoria histórica de las víctimas. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuáles son los estados con mayor número de cuerpos recuperados. Es interesante, ¿no? Tenemos en este caso Jalisco en el lugar número 1, que por cierto, también corresponde el número de desaparecidos con respecto al número de ejecuciones o de muertes dolosas y también al número de fosas, que es Jalisco uno de los principales estados que tiene mayor número, que en estas fechas se localizaron 433 personas. Es decir, el porcentaje de las personas identificadas o recuperadas, más bien recuperadas, a otras fechas, incrementó el 42.96%, lo que es totalmente positivo, porque los datos estaban muy por debajo de estos números. Simplemente México comenzó a hacer una fosa común donde no había una serie de instrumentaciones para hacer o abatir o retomar o tomar esta cuestión de personas desaparecidas, y apenas está comenzando. No digo que ya está resuelto para nada, porque hay un número enorme de personas que no están ni identificadas, ni personas que han sido localizadas. O sea, no digo que nada que ver, estamos muy lejanos de que este problema esté resuelto. Ahora, me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de los municipios. ¿Cuáles municipios concentran el mayor número de cuerpos recuperados? Pues tenemos a Jalisco en los dos primeros lugares, ¿no? Guanajuato, que también llama mucho la atención. Guanajuato ha sido un foco importante de narcoejecuciones y desapariciones, ligados mucho a este enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que por cierto ya está un poquito endeble, pero sí que tiene una participación importante, y en Jalisco y en Guanajuato particularmente, sí se puede asumir que la actividad de la delincuencia organizada o la droga o el robo de hidrocarburos, particularmente en Guanajuato, sí está muy vinculado o íntimamente vinculado con la desaparición, con las fosas y con las ejecuciones. O sea, son datos importantes, ¿no? Entonces, se creía todavía que había 60,053 desaparecidos, ¿no? Que por cierto, vean quién está en esos números. Voy a regresar a la laminilla. Y pues el Estado de México, sí, también hay una correlación respecto a la cantidad poblacional. El Estado de México tiene una de las mayores cantidades poblacionales en la Ciudad de México, pero no se crean todo en ese sentido, porque chequen ustedes, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, que no tiene una gran densidad poblacional, o en el caso de Jalisco, que bueno, es de las principales ciudades del país, del estado del país, pero también tiene una cantidad representativa. Guerrero, por ejemplo, no tiene una gran densidad poblacional como en el caso de Veracruz, o en el caso de la Ciudad de México, o el Estado de México, Jalisco, o Nuevo León, y tiene una alta cantidad de personas desaparecidas. Todo esto como consecuencia. Ahora, yo quiero ser muy prudente y decir, a ver, yo les pregunto, así nada más díganme sí, no, sí, no. ¿Ustedes en algún momento escucharon a través de medios de comunicación que México era un estado fallido? ¿No? Creo que todo el mundo escuchó eso, ¿no? Es que estamos viviendo un estado fallido. Se dijo con Felipe Calderón, se dijo con Enrique Peña Nieto, se dijo con Andrés Manuel López Obrador.
¿Ustedes creen que México es un estado fallido? ¿Qué opinan? Nada más digan sí, no, sí, no, sí, a ver, así, como una oleada, ¿no? No. Sí. Sí, no, Sí. Sí. ok. Bueno. Ok, vamos a ver, son algunas opiniones. Vamos a ver si es cierto y vamos a correlacionar los datos. Vamos a ver si es cierto. Miren, yo pienso que ninguno de los periodos que yo les mencioné se encuentra esta palabra de estado fallido. México es un estado débil. Algunos dirán es un estado fragmentado. Pero un estado fallido es algo mucho más allá. Ahorita vamos a ver por qué y cómo lo correlacionamos. Existen diferentes datos que se correlacionan respecto al estado fallido, ¿no? Particularmente a elementos que tienen que ver con la ingobernabilidad total, ¿no? Todos estos conceptos que yo estoy poniendo de políticas públicas, gobernanza, acciones y omisiones, represión, estado débil o frágil, acceso a la justicia, está involucrado en el tema de la desaparición de personas. Sin embargo, cuando hablamos de estado fallido, estamos hablando de otra cosa. Yo pienso que en ninguno de los tres periodos que menciono es un estado fallido. Aquí tenemos una muestra de estados fallidos, la mayoría en África y en algunos en Medio Oriente, donde la situación de la gobernabilidad es imposible. Entonces se traduce que un estado fallido es aquel que no puede organizarse o no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos de la población. Se sabe que en México hay muchos Méxicos, hay muchas realidades y evidentemente habrá lugares donde el Estado no puede garantizar, pero no en su totalidad. Entonces, nos encontramos con que evidentemente sí existen ciertos lugares, particularmente municipios en Guerrero, en Nuevo León, en Tamaulipas, quizá en el Estado de México, porque también hay algunos, como en el caso de Tlayaya, ¿no? U otros donde el Estado es débil. Sin embargo, no estamos hablando de un Estado fallido, ¿no? Les recomiendo mucho que vean este documental que se llama Sin Tregua. Véanlo, está interesante, tiene que ver con desapariciones y con la guerra contra el narcotráfico. Véanlo, les va a gustar, no lo voy a poner ahorita, no nos da tiempo, ya nos está comiendo el tiempo. Y bueno, vamos a hacer otra correlación. Todo esto al final lo vamos a, digamos, a conjugar. Todo esto lo vamos a hacer en síntesis, ¿va? Vamos a ver las cifras sobre homicidios dolosos. Y algunos me dirán, oye, pero no se supone que en el 2006 que se emprendió la guerra contra el narcotráfico, el aumento de homicidios dolosos es el aumento más grande. No, porque acuérdense que estamos hablando de se comienzan a dar el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, pero la cifra del repunte, una persona desaparecida no es una persona que ha sido asesinada, inclusive entre los propios protocolos se buscan con presunción de vida, aunque hayan pasado muchos años. ¿Cuándo se comienza o cómo se visibiliza también que existe una cantidad de homicidios dolosos correlacionados a las desapariciones? Cuando empiezan a ser localizados los cadáveres. En 2010 particularmente, en materia de homicidios dolosos, hay un repunte realmente considerable que es al final del gobierno de Felipe Calderón y que sí hay datos para señalar o correlacionar las desapariciones respecto a los homicidios dolosos. Y es muy sencillo, únicamente el reporte o la integración de carpetas de investigación de desaparición de personas, o en este caso simplemente la propia integración de la desaparición o la denuncia de la desaparición y posteriormente la localización. Sí hay manera. La cifra de homicidios dolosos ha sido fluctuante en México. Es un dato muy interesante y que se ha concentrado en muchas veces en ciertos estados que inclusive tienen una diferencia poblacional muy pronunciada. Llama mucho mi atención cómo hay una disminución en 2014. Y como yo les decía, este fenómeno es como una espiral, tiene una sistematicidad. Por lo tanto, tendrá de repente repuntes y volverá
a la disminución, pero la disminución puede estar vinculado a la desaparición, por lo tanto, a veces los datos de homicidios dolosos pueden no verse en un repunte, y posteriormente, cuando se llega a la identificación, puede verse un repunte. Yo creo que se parece mucho la cifra de homicidios dolosos del 2010 con el 2018, por ejemplo. Y eso también tiene una explicación respecto a la propia alternancia, el cambio de mandos y a las situaciones entre grupos, ¿no? Aquí está el dato real de ahora, pero que yo les digo, igual ya cambió, igual aumentó algunos cientos más de personas desaparecidas, pero entre 2006 y 2020, de diciembre, se tienen 80,800 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. ¿Ok? Este dato, como lo digo acá, va actualizándose por día. Y es una cantidad ya histórica muy importante. Es decir, que hasta el momento no se sabe dónde están estas personas. En el sentido de la sistematicidad, yo puedo creer o puedo considerar que sí hay una correlación respecto a la actividad de la delincuencia organizada y esas desapariciones. Aún así, la búsqueda con presunción de vida es parte de lo que se establece inclusive a través de ordenamientos internacionales, ¿ok? Si bien hay un decremento del 22.39% del número de denuncias por desaparición forzada entre 2019 y el 2020, eso no quiere decir, bueno, que el fenómeno se haya eliminado, porque muy probablemente tendrá en algún momento un repunte por algunos otros fenómenos que se den, inclusive los propios fenómenos políticos. El hecho, por ejemplo, que existan elecciones es un elemento de contexto para que también se pueda correlacionar la actividad de grupos de la delincuencia organizada con fenómenos políticos que se dan en algún momento, y probablemente tendremos en 2021, ya en el momento del tiempo de elecciones, tendremos un repunte de las propias desapariciones. Entre el 2018 y 2020 se tiene como desaparecidas, el 56% han sido localizadas, el 43.6% se mantiene en búsqueda. De ese 92% han sido localizadas con vida, y 8% han sido personas fallecidas o asesinadas. Pero sí es importante este dato porque no nada más es una cuestión de localizar a la víctima, sino que también es un éxito que las víctimas han sido localizadas con vida y la cantidad, o sea, sí ha habido un aumento de la localización. Ahora, también es importante mencionar que no todas las personas que estuvieron o que están desaparecidas, no quiere decir que no van a ser localizadas. Yo creo que un gran número van a ser localizadas, pero cuando ya han pasado muchos años, se considera o se piensa que probablemente ya puede estar ligado a un hecho distinto. Miren, entonces aquí, personas desaparecidas y no localizadas por año, tenemos aquí los periodos, y vayan ustedes viendo los datos, y es como yo les decía, en el caso, correlación en los homicidios dolosos y las desapariciones, en este análisis comparativo, esta gráfica es de la Comisión Nacional de Búsqueda, y vean, por ejemplo, si analizamos los datos, por ejemplo, no tengo los datos de más atrás, en el 94 las desapariciones son muy, muy bajas, ¿no? Pero vean el repunte, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, eso es muy importante, porque bajo el análisis de contexto, esto es sumamente importante ya cuando tenemos la información concentrada, y vemos 2006, 244, 2007, 800, 2008, 1065, 2009, 1726, 2010, 3,897, 2011, 4,959, 2000, o sea, vean cómo aumenta exponencialmente de 2006 al 2010 o al 2011, hay un aumento exponencial, pero que se correlaciona respecto a la política de Estado de la guerra contra el narcotráfico. Hay una correlación muy interesante. Y ahora vean los datos, por ejemplo, cómo en aumento, en esta forma de espiral, hay una disminución en 2012, hay un leve repunte en 2013,
hay un otro leve repunte en 2014, hay una disminución en 2015, y en 2016 comienza otra vez a generarse el crecimiento. Vean, esta cifra es importante porque del 2018 al 2019, que estamos hablando de una alternancia política, una transición, ¿no? Un cambio de gobierno, un cambio de mandos, un cambio de políticas, un cambio inclusive de las propias instrumentaciones para la búsqueda de personas. Puede ser que el dato corresponda a un real número de aumento de desapariciones, pero también puede ser que corresponda a un trabajo exhaustivo respecto a la propia búsqueda de personas desaparecidas y el propio reporte. A estos números no están sumadas las personas que no han sido denunciadas su desaparición. Es decir, si bien tenemos hasta el día de hoy, hasta el 2020, que yo les decía que va creciendo a quizá algunos cientos, 80,517 personas más, las que se hayan sumado en estas 2 semanas, el fenómeno puede ser inclusive mayor sobre las desapariciones que no han sido reportadas. Porque aunque ustedes no lo crean, y claro que eso me lo van a comentar a lo largo, yo creo que de este congreso, hay familiares que no reportan la desaparición de sus familiares. ¿Por qué? Porque algunos de ellos estuvieron vinculados a actividades delictivas o tuvieron una correlación con actividades delictivas que sabían los familiares. En ese sentido, nunca no se hace la denuncia, ¿no? Entonces aquí este dato está importante, ¿no? Fíjense, del 15 de marzo de 1964 al 31 de diciembre del 2020, hay un total de 200,000 personas desaparecidas. Y lo interesante, que de estas personas desaparecidas y no localizadas, estamos hablando del número real de 82,000 que no han sido localizadas hasta hoy y que sí fueron localizadas 119,765, es decir, el 59,17%. Eso es interesante, ¿no? Pero vean el universo de personas que no han sido localizadas. Es un número totalmente enorme. Y ahí hay otros datos, ¿no? De personas localizadas sin vida, 7,729 personas, que es de las personas localizadas, es el 6,45% sobre esos periodos. De personas localizadas con vida, estamos hablando de 112,036 personas, es decir, el 93% sí han sido localizadas, pero este universo enorme, 82,647, que va en aumento, es un número que tiene que ser aclarado y que sí pertenece a una cuestión de sistematicidad, ¿no? De diferentes elementos criminológicos, pero que están ligados, muchos de ellos, a la delincuencia organizada en actividad, y sin criminalizar o crear una revictimización a las personas desaparecidas que estaban vinculadas. Se presume que al menos hay una vinculación con actividades delictivas o que fueron más bien víctimas directas en alguna relación de grupos de la delincuencia organizada. Esa parte, ¿no? Entonces, miren, 79% concentran el total de los cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, 77% entre diciembre del 2018 a diciembre de 2020, y los estados con mayor número de denuncias de personas desaparecidas es Jalisco, ¿no? Yo les decía, en el número 1. Llama mucho la atención Tamaulipas porque no tiene una gran cantidad poblacional. Guanajuato también llama mucho la atención, pero si se dan cuenta, todos estos estados tienen enfrentamientos directos de grupos de la delincuencia organizada, peleándose las rutas de distribución de droga, pero también, acuérdense de algo, yo lo comenté en algún momento en el congreso, en el campamento forense, que el Estado mexicano, al crear una política de Estado para abatir grupos de la delincuencia organizada, se comienza a instrumentar una serie de cosas, ¿no? Se manda el ejército a las calles y se hace una redistribución de fuerzas.
algunos grupos de la delincuencia organizada, particularmente los Zetas, que deriva del cártel del Golfo, y hay una escisión, particularmente ese grupo fue totalmente atacado por el Estado mexicano o combatido por el Estado mexicano, Guerrero, también los Caballeros Templarios o el cártel, que se dio en Michoacán, y que estos grupos, a su vez, disminuyeron su fuerza, pero algunos otros se fortalecieron. Yo decía que hay algo que se llama diversificación criminal. Cuando un grupo de la delincuencia organizada se dedicaba a cierta actividad, pero ahora es abatido, este grupo diversifica su actuar ya no al delito que era más redituable, sino al delito o a la serie de delitos que puedan generar una ganancia y que la estrategia o eje de gobierno no tenga como iniciativa fundamental el combate a algún tipo de delito. Entonces, varios cárteles que fueron fragmentados y células comenzaron a ejercer, pues ahora, trata de personas, tráfico de personas, extorsión, secuestro, es decir, aumentó la actividad delictiva y se diversificó, y también esto le podemos entender que a partir del 2006 a la fecha hay una correlación de actividades delictivas de la delincuencia organizada que se diversificó y que generó también el aumento de las cifras de ciertos delitos, particularmente los delitos de alto impacto. Por eso vamos a encontrar en esos estados también una gran cantidad de actividad delictiva, pero no nada más relacionada con el narcotráfico, sino en el ánimo de esa diversificación criminal. Claro, habrá otros grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, que está más enfocada a la cuestión de la droga, pero eso no quiere decir que también tengan ciertas u otras actividades delincuenciales, ¿no? Pero sí es un dato interesante. Ahora, el top 10 de los estados con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, pues mira, Jalisco, como lo habíamos mencionado, y Zacatecas, ¿no? Que a pesar de que es un estado relativamente pequeño y que no tiene una gran cantidad poblacional, pues sí se encuentra entre los estados donde existe una lucha entre las plazas de la delincuencia organizada. Entonces aquí tenemos ya el estadístico completo del comparativo de fosas clandestinas respecto a otros años, y sí vemos, a otros meses, y sí vemos pues fíjense, una constante, ¿sí?, de personas que fueron encontradas, pero también una disminución de las propias fosas. Ok, va. Yo les decía que el tema de la desaparición forzada, que ahora se conoce como tal, puede estar vinculada a actividad de particulares o de grupos de poder que se encuentran en ciertas regiones o en ciertos lugares, pero también la desaparición forzada puede estar ligada a actividad estatal o algunos de los elementos del Estado, algunos sujetos, ¿sí?, que detentan sus cargos públicos y que pueden estar ligados a la desaparición forzada. Entonces, cuando hablamos de desaparición forzada, pues particularmente podríamos estar hablando que se trata también de este tipo de actividades delincuenciales, que no son las únicas, claro, puede haber otras, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, y que no lo pongo acá, se me ocurre que también en este ánimo de la lucha por la defensa de los territorios o la lucha de la defensa en contra de los megaproyectos que se conocen como, se me fue el nombre ahorita, discúlpeme, proyectos de muerte, pueden estar ligadas también a la desaparición forzada. Es decir, que grupos de resistencia en comunidades que se oponen a proyectos mineros, proyectos geólicos o etc., que también pueden estar ligados a la desaparición forzada, pero hay una alta correlación entre trata de personas, entre privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro, entre tráfico de personas, homicidio y feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia sexual, rapto, pornografía infantil. Está correlacionado. Y hay algo que no estoy poniendo acá, que también, acuérdense que no es lo mismo trata de personas que tráfico de personas. Hay un número considerable de migrantes que cruzan de la frontera sur a la frontera norte para llegar a Estados Unidos y que son personas invisibles porque no tienen ningún tipo de registro. Entonces, estas personas que también son encontradas en fosas clandestinas, San Fernando, en Tamaulipas, hace unos años también hubo una
un homicidio en masa en contra de migrantes, pero también está correlacionado a la desaparición forzada y que no hay registros quizá, o no han sido localizados en fosas clandestinas, pero hay un alto número de migrantes que son presas de grupos de la delincuencia organizada que se dedican al tráfico de personas o tráfico de órganos, que eso no lo puedo corroborar, nunca en donde trabajé encontramos un tema de tráfico de órganos, por ejemplo, pero sí de tráfico de personas, y que también están relacionados con la desaparición forzada. Imagínense, entonces, en suma, el número de desapariciones que no han sido reportadas, más el número de desapariciones de migrantes en su paso por México, imagínense que la cifra puede ser inclusive mayor. Ahí aún hay muchas cifras, muchas fosas por descubrir. El que el número haya disminuido de la localización de fosas no quiere decir que no existan otras cientos más de fosas, porque los conflictos que se dan en ciertas regiones, en ciertos lugares, también empiezan a ser hechos sistemáticos y que se pueden correlacionar a la desaparición. Yo pienso que en este paso, por ejemplo, de Veracruz, o más bien Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla, inclusive, Tamaulipas, para llegar a Estados Unidos, puede haber una gran cantidad de fosas clandestinas relacionadas con la delincuencia organizada y con el tráfico de personas. Lo van a ver, yo creo que en un futuro, ¿no? Entonces, a ver, el tema de la desaparición, ¿de cuánto tiempo dispongo? Perdón, es que ya no sé, porque empezamos tarde, pero no sé qué tan tarde y no sé cuánto tiempo tenga. Perdón por interrumpir. Maestro, aún tenemos 5 minutos disponibles. Chin. Bueno, ok. Fíjense, es importante que el tema de desaparición de personas se haga a través de un análisis de contexto. Hace unos días tuve una visita en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y están empezando a generar esta investigación de contexto. Esta investigación de contexto corresponde a disposiciones de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar a las personas no como casos aislados, sino como hechos que se dan en ciertos lugares y que tienen una serie de elementos, patrones, inclusive planes o políticas de gobierno que generan la desaparición de personas, ¿no? Entonces es importante que la desaparición en México particularmente, o en Colombia, o en algunos lugares que hay graves conflictos como en Irak, en Siria, o en África, ¿no? Hay un entramado sociopolítico criminal, o más bien sociopolítico histórico criminal relacionadas con las desapariciones. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquemita de cuáles son las etapas del crimen organizado. En México, por ejemplo, cuando aún no existe esta sistematicidad de las desapariciones y simplemente se creen que son algunos casos aislados, algunas bandas que se dedicaban a cierta actividad, pero no había los números que repuntan en 2006, pensaríamos que estábamos en la fase parasítica, es decir, la fase predatoria es aquella fase en la cual ciertos grupos están aislados, tienen cierta actividad antisocial, pero no representan un entramado sociopolítico que ponga en riesgo la gobernabilidad y que sea repetitivo y aumente las cifras. Pienso que estábamos en la etapa parasítica, es decir, que ya ciertos grupos tenían acercamiento con ciertas autoridades, que había ciertos pagos de favores, ciertas cuestiones que se relacionan con la impunidad, encubrimiento o simplemente omisión por parte del Estado mexicano. Pero al momento que se exacerba este enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada, ya se genera otro tipo de fenómenos y estamos hablando que se pasa a una etapa simbiótica, es decir, en que el Estado y la delincuencia organizada son un mismo puño. Son un mismo puño y en el empoderamiento de los grupos de la delincuencia organizada comienzan a infiltrarse en organizaciones políticas y comienzan inclusive a poner legisladores, gobernadores, presidentes municipales, comienzan a poner gente en las secretarías de seguridad pública o en aquellos lugares donde se toman decisiones. Esta etapa simbiótica en México la seguimos teniendo, considero,
donde la actividad delictiva del crimen organizado y ciertos cárteles tienen influencia altísima, inclusive en la toma de decisiones, y es una etapa que sí pone en riesgo la gobernabilidad de un Estado. No quiero hablar que México es un narcoestado, pero sí el propio narcotráfico, la delincuencia organizada, tiene un gran poderío en la toma de decisiones. Inclusive, el Producto Interno del país, gran parte del Producto Interno del país, proviene de actividades ilegales o actividades ligadas a la delincuencia organizada. Grave, enormemente grave, ¿no? Francis Yanni, sociólogo, concibe al crimen organizado como redes sociales inmersas en un contexto sociopolítico. Si nosotros entendemos esto de redes sociales, es decir, no de redes sociales de Twitter, Facebook, no. Redes sociales estamos hablando de relaciones sociales, comunitarias, de gobierno, institucionales, inmersas en un contexto, es decir, donde nos encontramos en este momento, entre sociedad, pero también entre actividad política. Para que el crimen organizado se empodere y para que exista tal cantidad de personas desaparecidas y tal cantidad de personas ejecutadas y tal intromisión de la delincuencia organizada en la propia vida pública, es porque hay un entramado sociopolítico. Hay gente que lo consiente, gente que participa, gente que está activa en el ambiente sociopolítico o en la toma de decisiones para que la actividad delincuencial esté en estos números. Esto lo vemos en muchos otros lugares, ¿no? Les decía, Pablo Escobar ponía legisladores, ponía quién gobernaba, tan fuerte así, ¿no? Y bueno, esta cita me gusta porque tiene que ver con el poder, y el poder para Raúl Zaffaroni es un instrumento de control vertical. Por lo tanto, esta cuestión de las desapariciones es o deriva de una confrontación entre grupos, deriva de una lucha de poder por el control o el dominio del territorio nacional, del tema del trasiego de drogas, de lo que genera la actividad de la delincuencia organizada, y también, bueno, de las cuestiones que tienen que ver con la criminalidad transnacional. Estamos hablando que hay números enormes, ¿no? Y las desapariciones también se ligan a otros delitos, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, simplemente el tráfico de armas. Estos grupos que se arman a través de manera ilegal y que ejecutan. Si hacemos, ahorita no voy a poner esa gráfica, pero muchos de los homicidios dolosos están relacionados con armas de fuego. Yo no recuerdo bien el dato, no quiero mentir, pero está entre el 60 y el 70%. Que los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, ¿no? Y bueno, ya les iba a hablar aparte de los puntos sobre las personas desaparecidas, la política en materia de personas desaparecidas, pero bueno, eso ya será en otro momento, ya nada más bueno, ya, en fin, voy a cortarles acá. Me imagino que habrá una serie